Gloria a Dios. Bien, hoy vamos a estar compartiendo una palabra que le puse por título la oración que persiste, ¿sí? Insiste y resiste. Amén, la oración que persiste, insiste y resiste. Y vamos a estar viéndolo a través de algunas historias, ¿sí? Y la palabra, bueno, sabemos que Jesús enseñaba a través de parábolas, contaba algunas historias ¿no? de la vida cotidiana para que se puedan entender. Él enseñaba también a raíz de situaciones que se iban presentando con muchos de los que lo seguían o que le salían al encuentro, e incluso también a través de situaciones propias que a él le tocaba vivir como hijo de Dios aquí en la tierra. Y vamos a ver entonces esto, ¿no? La oración que persiste, insiste y resiste. Así que para empezar, para comenzar a ver esto, ¿no? Cuando estamos hablando de persistencia, hablamos de insistencia, de resistencia, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de qué? Hablamos de no abandonar, ¿sí? Hablamos de no abandonar aquello que tenemos como meta, que tenemos como objetivo. Hablamos de algo que dura y que se mantiene con el tiempo, constantemente, ¿no? Sí, porque por largo tiempo yo estoy insistiendo porque estoy necesitando algo y aún resistiendo a la tormenta, ¿no? que en ese lapso, en ese trayecto, hasta que Dios contesta la oración, tengo que también aprender a permanecer, a resistir, ¿sí? Y cuando estamos hablando de una persona que resiste, ¿no? Que persiste, que insiste, nos referimos a alguien que lo sigue intentando, a pesar de las eventuales pruebas, de dificultades o aparentes fracasos, porque muchas veces parece que fracasamos en el camino, pero el fracaso también es parte de la enseñanza. Por este lado no debo ir, entonces, bueno, tengo que seguir por otro lado. El Señor nos enseña, aprendemos también de las pruebas, de las dificultades. Y la persistencia nos habla también de superar obstáculos sin importar lo difícil que sean, ¿sí? Convirtiéndonos en una persona que aprendemos a resistir, ¿sí? Quiero contarles entonces la primera historia, ¿sí? Que la encontramos en Lucas, capítulo 18, del 1 al 7, ¿sí? Entonces Lucas, capítulo 18, del 1 al 17, perdón, del 1 al 7, habla justamente de que la parábola de la viuda y el juez injusto. Esta es una historia que Jesús contó, ¿sí? Una parábola, una historia para que puedan entender. ¿Por qué? Porque Jesús en ese tiempo les quería dejar un mensaje a sus discípulos, a aquellos que lo seguían. ¿Y qué es lo que les decía? Dice, también les refirió Jesús una parábola, ¿sí? Una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿sí? Sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar. Vamos viendo acá cómo el Señor nos invita a orar y nos enseña que es una necesidad, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que cuenta? Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Entonces dice la palabra, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo, Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Entonces vemos esta historia de que sí, había entonces una viuda, había un reino. Bueno, este rey dice que era un rey tirano, un rey que no temía a Dios ni respetaba a los hombres y que, que tenía en su reino una mujer, una viuda que estaba reclamando justicia y le insistía, ¿sí? Pero quiero arrancar hablando de lo que es la persistencia, porque acá vemos un ejemplo de persistencia, ¿no? Cuando hablamos de persistir, es lo que hace la viuda, ¿sí? Ella persistió, ella insistió, ella
iba, reclamaba justicia, la justicia no le llegaba, el rey no la atendía, no le contestaba, pero ella persistió, insistió, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Para poder recibir esta justicia, este favor que ella estaba pidiendo de parte del rey, tenía que insistir, perseverar en esto. O la otra era seguir recibiendo ese maltrato de su adversario, seguir recibiendo esa lucha que venía de parte de su enemigo, ¿sí? O insistía para que llegue la justicia, o se quedaba en el lugar, ¿sí? Y seguía siendo maltratada. Entonces, hablamos acá una mujer que persistió, y cuando hablamos de persistir es lo que hace la viuda, y estamos hablando de ¿qué? De poder permanecer firmes, ¿sí? Por un largo tiempo y constante, ¿no? Eso es persistir, es permanecer firme y ser constante. Ella no dejó de reclamar la justicia que ella estaba necesitando. Y quizás en ese proceso de pedir, de seguir, de querer seguir adelante, de querer recibir esa justicia, de querer recibir esa respuesta de Dios, vamos a tener obstáculos, ¿no? ¿Por qué? Porque por momento viene el desánimo. Cuando uno está orando, cuando uno está yendo a la presencia del Señor, cuando uno busca, y hasta que Dios contesta, muchas veces viene el desánimo. ¿Por qué? Porque aparte viene Satanás también, y Satanás no quiere que oremos. Satanás odia la oración, odia que nosotros tengamos esta comunión con Dios. ¿Amén? ¿Quién dice amén ahí? Amén, bien, gloria a Dios. Entonces, fíjense en lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿No? Orar sin cesar. ¿Sí? Debemos orar sin cesar. En la versión en la NTV dice que nunca dejemos de orar. Y la Reina Valera dice orar sin cesar. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Viste cuando vos preguntás, bueno, cuál es la voluntad de Dios frente a esta situación, a esta prueba, a esta dificultad? Que ores sin cesar. Y mientras vos estás orando, mientras vos estás buscando al Señor, el Señor te va fortaleciendo. El Señor se te va presentando a tu vida y te va mostrando aún la dirección que tenés que seguir. ¿Sí? Siempre hacemos énfasis en esto, ¿no? En la iglesia tenemos la escuela de vida, tenemos el seminario, ¿no? Tenemos mi experiencia con Dios, donde aprendemos a tener una relación con Dios, una relación real y verdadera. ¿Sí? Y lo que nosotros vemos es que Dios siempre nos busca y que nosotros también tenemos que responder cuando Dios nos busca, pero ¿cómo salimos al encuentro con Dios? En oración. Dios nos busca para tener una relación de amor, amén, con nosotros. Entonces, muchas veces es fácil desmayar, desanimarse, ¿sí? Incluso tomamos la oración como último recurso, cuando es el primer recurso que tenemos que tomar antes de decidir algo, antes de iniciar un proyecto, antes de tomar una decisión. ¿Qué tenemos que hacer? Es buscar la dirección de Dios, porque después vienen las consecuencias. Señor, pero ayúdame, Señor, pero ¿por qué? Señor, ¿por qué lo otro? Bueno, ¿y qué pasa cuando Dios nos dice, pero me preguntaste, me consultaste, preguntaste, Señor, ¿esto es tu voluntad? ¿Esto es lo que vos querés, que es lo que yo querés que haga? ¿O preguntaste al Espíritu Santo que te guíe? ¿No? Nos lanzamos a tomar decisiones, a realizar cosas que, sin preguntarle al Señor, nosotros los hijos de Dios, como hijos obedientes, debemos siempre tomar la oración como primer recurso. Está bien que ante las pruebas, la dificultad, cuando yo nada más, vayas al Señor, que clames, que ores, que lo busques, el pronto auxilio, ¿sí? Para que Él te ayude, para que Él te saque de esa situación, y Él en su amor, en su misericordia, siempre va a salir a tu encuentro y te va a ayudar. Pero ¿cuántas cosas nos podríamos haber ahorrado, no? Cuánto sufrimiento, cuántas pérdidas, cuánto fracaso, si antes tomamos como primer recurso la oración. Amén. Bueno, mira, Jesús contó una historia y con esa historia nos enseñó algo que quiere que vos y yo aprendamos, que en su momento quiso que los demás también aprendan, ¿no? A ser persistentes, ¿sí? Decirle al lado, sé persistente. Sé persistente ¿en qué? En la oración, ¿sí? No persistir en cuestiones
que por ahí tienen que ver con ser testarudo, que yo lo quiero. No, es ser persistente en la oración. Esta historia, ¿no?, la encontramos en Lucas 11, del 5 al 10. Sí, Lucas 11, del 5 al 10. ¿Y qué es lo que encontramos entonces en esta historia? Ahí lo tenemos. Ahora yo por acá lo tenía también. Amén. Bien, entonces vemos en Lucas 11, del 5 al 10, ¿sí? Jesús y la oración es el título de esta palabra, ¿sí? Acá vemos que el Señor nos sigue llevando a la oración y Él nos quiere enseñar cómo orar, nos quiere enseñar cómo buscarle, ¿sí? Pero bueno, vamos a arrancar del versículo 5. Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Amén. Y la iglesia dice, recibo. ¿Sí? Yo no sé qué es lo que le estás pidiendo al Señor, pero tenés que aprender a orar. Amén. Dice, todo lo que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Amén. Entonces, en esta palabra, Jesús nos enseña esta historia, ¿no? Jesús contó que a medianoche un hombre recibe a un amigo y no tenía que darle de comer. Entonces, ¿qué va? Va a la casa de otro amigo que ya estaba durmiendo. Imagínense, vamos a imaginar, vos estás durmiendo en tu casa en la madrugada, ya la puerta con llave, todos en su cama, los nenes, y te empiezan a golpear. No. ¿Quién? Bueno, y hasta aquí contestás, por la insistencia, ¿no? Porque alguien está insistiendo, está golpeando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno pregunta, mira, sí, vino un amigo de comer, un amigo necesito que me des unos panes, algo para darle de comer. Uno lo toma como que se desubicó, no es la hora. Y estamos hablando de que son amigos, pero quizás acá dice la palabra que él quizás no le iba a dar porque eran amigos, pero sí por insistencia, para darle lo que él estaba necesitando y que se vaya y así poder seguir descansando. Y el Señor nos dice acá, nos enseña a esto, ¿no? A persistir, a insistir. Él acá también estaba enseñando sobre la oración. Jesús acá les estaba enseñando a orar a sus discípulos y en una de las partes que les enseñaba a orar, decía, danos el pan nuestro de cada día. Y en esta historia les puso el ejemplo de que un hombre fue a pedir pan para un conocido. Y este hombre fue a molestar a su amigo para que le dé, ¿sí? Para darle al amigo que viene de viaje. Pero ¿por qué fue a esa medianoche? ¿Por qué se atrevió? ¿Por qué fue? Acá dice inoportuno, en un momento la palabra dice. ¿Por qué? Porque fue con confianza, fue seguro, fue sabiendo que Él le iba a dar. Y el Señor también, el mensaje que quería dejarnos es que no te sientas de que Dios quizá lo está molestando, de que tu pedido es inoportuno, de que esta oración no corresponde, de que este pedido a Dios no le agrada. Si el Señor nos invita que nosotros lo busquemos en oración, que nosotros le pidamos. Fíjate, dice el versículo 9, y yo les digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Anímense a pedir. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando por situaciones y nos parece que no corresponde pedir a Dios? Que no corresponde pedir por situaciones que quizás nos sentimos como atrevidos. Dios quiere que seas atrevido y que a través
de esa actitud de oración, no puedas tomar la bendición que Dios tiene preparada para tu vida. Entonces, aprendemos de este pasaje, ¿no? Que dice que nosotros debemos pedir, dice, el que pide se le dará, el que llama, el que golpea se le abrirá, ¿sí? Nos enseña esto, fíjate, la insistencia. Acá un hombre insistente, un hombre que insistió a una hora que parecía que no correspondía. Dios, nuestro Padre Celestial, está a disposición nuestra las 24 horas del día. En todo tiempo Él está esperando que nosotros vayamos a su presencia, a buscarlo, a pedirle, a tener una relación con Él en oración. Muchas veces nos pasa esto, que nosotros no tenemos esta relación de padre e hijo porque no conocemos a Dios, porque quizás muchas veces pasa esto, de que tu relación con tu papá no ha sido la mejor. Fue una relación que quizás fue dañada y no fue sanada. Entonces, verlo a Dios como Padre nos refleja también esa relación que yo tuve. Pero cuando nosotros empezamos a buscar a Dios y Dios empieza a mostrar en nuestras vidas con ese amor, con esa misericordia que se derrama sobre nuestras vidas y se renueva sobre nosotros cada mañana, cada día, Dios empieza a sanarla. Cuando yo lo empiezo a buscar, Él sale a nuestro encuentro. Amén. Vamos a ver qué es insistir. Insistir es hacer hincapié en algo para destacar su importancia, repitiéndolo, ¿sí? Cosa que se repite de manera firme. Es una súplica insistente. Personas que persisten en una cosa. Por ejemplo, bueno, acá un vendedor insistente. Si yo no insisto en vender mi producto, no lo voy a vender. ¿Sí? Voy a quebrar, me voy a quedar con todo. Por ejemplo, insistencia. ¿Qué es la insistencia? Repetir una o varias veces algo que se dice o que se hace para conseguir algo que se desea. Por ejemplo, llama a la puerta. Y si no te abren, insiste. Eso es la insistencia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nos desanimamos y dejamos de orar por las situaciones que estamos atravesando, por ese hijo que está perdido en el mundo, por tu marido que no se convierte, por tu mujer que no te acompaña en la fe, ¿sí? Por la situación que fuese cual fuese, ¿sí? Oramos un tiempo, nos desanimamos y dejamos, nos rendimos. Por esos sueños, esos proyectos quedan enterrados en el pasado. ¿Sí? Y ahí, ¿quién tiene la victoria? Satanás. Logró ser una piedra de tropiezo en tu camino para que vos te rindas. ¿Sí? Pero que la palabra nos enseña que nosotros debemos perseverar, debemos insistir. Amén. Entonces, por ahí vos decís, pero ¿cuánto tiempo voy a seguir orando por esta situación? ¿Cuánto tiempo voy a seguir orando por mi vecino que me hace la vida imposible? ¿Cuánto tiempo voy a seguir orando por mi marido que está cada vez peor? ¿Cuánto tiempo voy a seguir orando por mi hijo? ¿Cuánto tiempo voy a seguir orando por mi familia? ¿Cuánto tiempo ya estoy cansado y no hay esperanza? Pareciera que esto no tiene solución. ¿Sabes qué? El Señor te dice, insistí. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios haga la obra, hasta que el yugo del pecado se pudra, hasta que las cadenas de maldición se rompan, hasta que el milagro de la sanidad, de la restauración, de la salvación sobre ese ser querido se haga realidad. No te rindas, no te des por vencido. Decirle al que está al lado, persiste, insiste y resiste. Repetirlo conmigo, digámoslo justo. Insiste, persiste y resiste en oración en el nombre de Jesús. Amén. Mira, cuando hablamos de resistencia, vamos a ver lo que es resistencia. ¿Sí? Cuando hablamos de resistencia, hablamos de soportar un dolor o una presión con una característica, ¿no? Y es que decidimos no ponerle término a esa incomodidad, sino que aguantamos, ¿sí? Y esperamos a que ocurra. Y en este punto quiero decirte algo, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, ya no aguanto más. Este dolor ya no lo soporto más. Esta situación ya es desesperante. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? No se trata de que vos tengas que resistir solo. No se trata de que te la tengas que bancar solo. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Tenemos como iglesia una visión, tenemos una visión que nos desafía a crecer
Primeramente nuestra relación con Dios a través de la palabra, a través de la lectura, ¿sí? de lo que Dios nos habla cada mañana, amén, a través de la oración. Y también en esta visión, el segundo punto nos enseña que debemos crecer en la relación los unos con los otros. Entonces, resistir no tiene que ver con que vos lleves tu carga solo, aguantártela solo, ¿sí? Hay momentos donde necesitas compañeros de batalla, donde necesitas un equipo que te acompañe. Hay momentos donde necesitas que en esa prueba haya un hermano al que te sostenga, que te dé una palabra de ánimo, que ore por vos, ¿sí? Momentos donde vos necesitas abrir tu corazón con un amigo en la fe, ¿sí? Con tu líder, en el grupo de vida. Amén, en la iglesia, con el grupo de vida. Vos sabés que en este tiempo donde la iglesia ha estado cerrada por el tema de la pandemia, hemos crecido en los grupos de vida. Y yo puedo ver en los diferentes grupos de vida que me toca estar, cómo los muchachos abren su corazón, me está pasando esto, me está pasando lo otro, en el equipo de líderes, hermanos me pasa esto, en el equipo de pastores, podemos compartir la carga, necesito que oren por mí y qué bueno es saber que hay muchos que están intercediendo por mi vida, que están orando por mi carga, que están orando por mí en tiempos de aflicción, en tiempos de debilidad. Qué bueno es sentirse acompañado, qué bueno que es, ¿sí? Porque como dice nuestro pastor, juntos. ¿Por qué? Porque juntos es mejor. Juntos es mejor. Y mira, te quiero dar un ejemplo, ¿sí? de Jesús, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, necesitó de otros. En Mateos 26, él también, ¿no? Acá vimos entonces primero una parábola, después vimos dos parábolas, pero ahora también una situación que a él le tocó tener, ¿no? En Mateos 26, 38 y 39, dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El Hijo de Dios necesitó que sus discípulos, ¿sí? Lo acompañen, que estén con él. Velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, podemos ver acá, ¿no? Como el mismo Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? Él necesitó de sus discípulos, de sus amigos, de ministerio, que lo estén acompañando, que lo estén conteniendo, que lo acompañen. Yo quiero volver a leer entonces el 38. Él estaba pasando un momento difícil, ya se acercaba el día, la hora, ¿no? De sacrificio. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús abrió su corazón, les contó que él estaba triste, ¿no? Triste, que estaba muy dolido, ¿no? Quédense conmigo, acompáñenme en oración. Bueno, vos puedes decir, sí, Marcos, ya conocemos la historia, Jesús se fue a orar y ellos se durmieron, pero ese es otro tema. Si no, vamos a que él necesitaba de sus amigos, de sus compañeros de ministerio, y que se queden con él, ¿no? Que velen con él. Dice entonces que Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, dice que él incluso se postró y oró al Padre y dijo, si es posible que pase esa copa, pero que no se haga su voluntad, sino la de Dios, ¿no? La de su Padre. Entonces aquí aprendemos dos cosas, que Jesús necesitó compañía. Nosotros también necesitamos compañía. Amén, en el proceso, en esa prueba, en la dificultad, en lo que estás pasando. Qué bueno es, ¿no? Mira, hay un dicho que solemos decir, la carga compartida carga menos. Jesús hablaba también del dolor. El dolor compartido duele menos. Amén. Qué bueno es poder compartir con la familia de la fe cuando nos pasa algo, cuando estamos necesitando apoyo. Entonces, si Jesús estaba necesitando esto, ¿quién te dice que vos tenés que estar solo? El enemigo. Quiere que te quedes solo con tu pensamiento, ¿no? Y qué bueno, porque aún cuando estamos con otros hermanos que están orando por mí, que me pueden animar, que me pueden levantar cuando estoy decaído, ahí también aparecen los consejos, ¿sí? Aquellos hermanos que quizás ven cosas que yo no veo. Entonces,
persiste, insiste y resiste, pero ya no buscando, ¿sí?, lo que esperas recibir, sino persistir, insistir y resistir en el amor de Cristo, en el amor del cuerpo. Dejate abrazar por la iglesia, dejate abrazar por tus compañeros del grupo de vida. Si no estás en un grupo de vida, ¿sí?, escribinos, comunicate con alguno de los hermanos que están de guardia, con alguno de los líderes. Es bueno que estés en un grupo de vida donde te puedan acompañar, donde te puedan dar palabra, donde te puedan hablar con vos, donde te puedan aconsejar, donde te puedan contener. Qué bueno, yo lo necesito. El Hijo de Dios lo necesitó. Amén. Mirá, ahora te quiero contar en Mateos 26, en Mateos 15, ahí nomás. En Mateo 15, del 22 al 28, dice, la fe de la mujer cananea. ¿Y qué cuenta? Entonces vimos una situación, primero vimos una situación ahí que Jesús contó dos parábolas, ¿no? El rey injusto, también Él nos enseñó sobre una situación real que a él estaba pasando, pero acá también una situación sobre alguien que se cruzó en su camino. ¿Sí? Una historia real. Dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciéndole, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Vemos entonces esta historia, vemos que una mujer se atravesó en el camino del Señor y que le rogó misericordia, le pidió ayuda, y Jesús que dice que no le contestaba en un principio. Aún sus discípulos le decían, Señor, échala, despídela porque da voces tras nosotros. Vemos que entonces que esta mujer suplicaba, vemos acá una mujer que persistió, insistió y resistió, ¿sí? Que fue rechazada, que fue ignorada, ¿sí? Que aún le dijo, no perteneces a los hijos de Israel, no es necesario, no es para vos. Entonces, esta mujer extranjera, ¿sí?, vemos que no era del pueblo judío y que le suplicaba a Jesús, ¿por qué? Porque ella tenía una necesidad. Dice que ella le suplicaba. ¿Y qué hizo ella en un momento cuando veía que parecía que no iba a lograr o no iba a alcanzar lo que ella, su objetivo, su meta? Dice que ella se postró delante del Señor, ¿no? Y esto es lo que te puede llegar a pasar a vos muchas veces. En ese proceso de súplica, de pedir, de orar, de buscar al Señor, ¿no? De que te vas a sentir, o te habrá pasado seguramente que te has sentido rechazada, te has sentido de que Dios no te ha escuchado, de que ignorada. Bueno, Dios no te ignora, ¿no? Esto fue una enseñanza para los discípulos. Qué fácil hubiese sido para esta mujer, ¿no?, haberse desanimado, darse la media vuelta, irse, volver, ¿no?, triste, amargada, y seguir sufriendo, seguir viendo a su hija endemoniada, atormentada, ¿no? ¿Cuántos tormentos hay quizás muchas veces en nuestras vidas? ¿Cuántas veces estamos perturbados? ¿Sí? ¿Cuántas pruebas, cuántas dificultades, cuánto dolor, cuántas situaciones que ya no soportamos? Bueno, es necesario que insistamos, que persistamos y que resistamos en oración. ¿Sí? No te des por vencida, no te des por vencido. Seguí clamando, seguí orando, seguí buscando al Señor a través de la palabra. La palabra dice, clama a mí y yo
Amén, clama a mí y yo te responderé. ¿Sí? Esto es una promesa que encontramos en la palabra de Dios. Es una promesa que establece el reino de Dios sobre nuestras vidas. Clama a mí y yo te responderé. ¿Sí? Entonces, la importancia de persistir, de resistir. Entonces, también quiero que sepas una cosa. Esta mujer era cananea. Ella reconocía y sabía de que Jesús sí venía a su pueblo. Ella en ningún momento le recriminó a él, a Jesús, pero eres el Hijo de Dios, ¿por qué no me escuchás? Ella reconoció que ella no pertenecía a ese pueblo. Ella tampoco quiso ocupar un lugar que no le correspondía. No perdió tiempo en confrontar o discutir en situaciones que no valen la pena. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos renegando con Dios, discutiendo con el Padre, aún reprochándole? Dice que esta mujer se postró y siguió clamando. Y siguió clamando y dice que Jesús vio su fe y le dijo, mujer, cuán grande es tu fe, cuán grande es tu fe. Y dice que en esa hora su hija fue sana, fue liberada. Entonces, vemos que la fe viene también a través del clamor, a través de poder humillarnos ante Dios, ¿sí? ante el Señor. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. ¿Sí? En ese proceso de clamor, en ese proceso de insistencia, de persistencia y de resistencia, acordate que resistir no tenés que resistir solo, es bueno buscar la comunión con los hermanos, que te puedan dar una palabra, que te ayuden, que te acompañen en esa prueba, en ese dolor. Satanás te quiere ver solo, te quiere ver desanimado. Aprendemos entonces que debemos continuar adelante a pesar de. Vos quizás digas, estoy cansado. Que no venga a tu vida la oración como último recurso. Tenemos que aprender a que la oración debe ser el primer recurso que nosotros tenemos como hijos de Dios. Preguntarle a Dios, ¿es tu voluntad, Señor? Guíame, Señor, mostrame, Señor, hablame a través de la palabra, ¿sí? A través de mi líder, a través de los hermanos. Esto también es un beneficio de poder resistir, ¿sí? Juntamente con el cuerpo de Dios. Encontramos consejo. Encontramos esto de poder abrir el corazón y poder hablar, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a hablar nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra situación, ¿qué es lo que pasa? Esto sale a luz. Y sale a luz delante de la presencia de Dios. Cuando estamos hablando con los hermanos, cuando estamos pidiendo oración, también lo estamos haciendo delante de Dios. A mí muchas veces me ha tocado, ¿no? Con mis hermanos en la fe, compartirle mi dolor, mi angustia, mi dolor y aún quebrantarme. Y pude ver y pude entender que también ese quebrando delante de mis hermanos también era delante de Dios. Y que Dios los usaba para aconsejarme, que Dios los usaba para contenerme, que Dios los usaba para levantarme. No te quedes solo, ¿sí? Ese es el propósito de Satanás. No tenés por qué llevar tu carga solo. Amén. La oración que persiste, insiste y resiste. Mirá, también cada una de estas historias, cada una de las promesas que encontramos hoy en esta palabra, en esta prédica, también tiene que ver justamente con que son para quienes, para aquellos que lo buscan, para aquellos que abren su corazón. Esta mujer cananea, ¿sí? Fue a Jesús. Ella sabía que no era parte, ¿sí? Del linaje escogido, pero también sabía que Jesús era el único que la podía ayudar. Porque ella venía escuchando que era lo que Dios, que era lo que Jesús venía haciendo, que era lo que Él venía obrando. Entonces, qué importante es también escuchar a Dios a través de la palabra, a través de los hermanos, los testimonios, ¿no? Escuchar cómo Dios obra, ¿sí? Mira, te quiero decir una cosa. La persistencia es la clave para los milagros. Amén. Si yo persisto en la oración, lo más probable es que vea la gloria de Dios sobre mi vida. ¿Qué nos dice la palabra? ¿No te he dicho que si creyeres, qué voy a ver? La gloria de Dios sobre mi vida, ¿sí? Palabra de Dios, promesas que establecen el reino de Dios, ¿sí? Entonces, la persistencia es la clave para
que los milagros se desaten, no abandonar. ¿Sí? La insistencia es la clave para ver la bendición de Dios. Yo insisto en oración hasta que Dios haga la obra, hasta que Dios obre en mí. ¿Sí? La resistencia es la clave para ¿qué? Para recibir la respuesta de parte de Dios. Pero esto es para aquellos que vienen a Dios, para aquellos que vienen al Padre, para aquellos que buscan a Dios de todo corazón. Hay un proceso desde que lo conozco a Dios hasta alcanzar la madurez, con dudas, con inseguridades. Puedes decir, yo no estoy seguro, no sé, pero voy a Dios igual. Abro mi corazón ante el Señor. Y eso es lo que a Dios le gusta, lo que Dios ve, un corazón que a pesar de la inseguridad, de los temores, el dolor, va a Él. Mira, hermano, mi amigo, que estás del otro lado, te quiero decir una cosa. Dios hoy quiere tomar esa carga, esa situación, te quiere acompañar. Llámese enfermedad, llámese familia, llámese separación, llámese pobreza, llámese crisis de fe, ¿sí? Lo que sea. Dios es el Dios de lo imposible, pero es necesario que puedas venir a Dios. ¿Sí? Hoy Dios te está esperando y Él quiere que abras tu corazón a Él. Y ¿sabes qué? Para nosotros que somos los hijos de Dios, lo primero que debemos hacer es que hemos hecho y que hemos aprendido a abrir nuestro corazón a Dios. Yo te quiero invitar ahí donde estás, querido hermano, que estás hoy acá en la iglesia o que estás mirando a través de las redes, quizás por primera o segunda vez, que estás conociendo sobre esto que es la fe. O si estás volviendo al camino de Dios porque quizás te hayas apartado, las pruebas, las dificultades, no supiste soportar, no supiste insistir, no supiste perseverar, persistir, ni resistir, estuviste solo y te terminaste apartando y estás volviendo al camino de Dios, te invito a que hoy puedas hacer una oración importante, ¿sí? Para tu vida. El comienzo de todas las cosas, abrir tu corazón a Dios. Así que ahí donde estás, también le pido a la iglesia que me acompañe en oración, que repita conmigo. Mientras le pido al equipo de adoración que vaya subiendo para ir ministrando también. Ahora juntamente conmigo. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Reconozco que me he equivocado, que he tomado decisiones incorrectas, que he hecho mal. Hoy te pido perdón por todos mis pecados, por mis faltas, por mis debilidades. Te pido que entres en mi corazón. Hoy te reconozco como Señor y Rey sobre mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, quizás me he apartado de ti, pero hoy me reconcilio nuevamente contigo. Vuelvo a ti como el hijo pródigo, sabiendo que tú eres mi Padre y yo soy tu hijo, y que me recibes con los brazos abiertos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.